La gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas... Continuem, seguimos en la sintonía de Radio Clara, en Lliure Directe, y como cada último martes de mes nos visitan las compañeras de la campaña por el cierre de los CIES, de la campaña por el cierre de los centros de internamiento extranjeros y el fin de las deportaciones, porque cada último martes de mes tenemos también concentración en la Puerta Azul del CIE de Zapadores, Avenida Dr. Waldman 5254, para exigir esto, el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones. Paco Simón, buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día aquí. Digo, a ver si me lío ahora en la presentación, que parece mentira, pero después de tantos años a veces aún me trabuco, pero ahí estamos. No, todo correcto. Todo correcto. Último martes de mes, como decimos, concentración en la Puerta Azul del CIE de Zapadores. Sí, pues esta tarde, pues eso, como desde hace ya 13 años. 13 años ya. 13 años, sí. Nos vamos a volver a concentrar para exigir el cierre de estas cárceles racistas y que los internos que están dentro y que estas últimas semanas han tenido mucho movimiento, muchas reacciones frente a lo que están sufriendo allí, pues nos oigan y sepan que no están solos en su lucha. Sí, porque ha habido, como decías, este último mes ha habido bastante movimiento alrededor del CIE de Zapadores, ¿no? Sí, hemos tenido varios incidentes graves, los calificaría yo. Bueno, el primero fue el internamiento del Hab, un joven marroquí ciego que llegó a España hace 1 año y 7 meses y permaneció encerrado en el CIE de Zapadores durante 9 días. De entrada, a él lo capturaron, digo capturaron porque fue casi eso, porque fue una parada racista, a él y a otro compañero. Pero si eso no existe, que lo niega el Ministerio del Interior. Ya, pero yo es que miento, desmiento al Ministerio. Bueno, pues eso, en la estación de autobuses de Burgos, él estaba allí junto al amigo que le acompaña desde hace muchos años, y por no tener permiso de residencia, a los dos los pararon y acabaron en el CIE de Valencia. Le asignaron un número y se ha pasado buena parte de estos 9 días en el interior de las instalaciones porque tenía miedo, dado el grado de ceguera profunda, a salir al patio y que los otros internos involuntariamente le dieran algún golpe, porque en el patio pues se practica deporte, ¿no? Bueno, pues el internamiento suyo puso una vez más en evidencia el carácter inhumano de las propias órdenes judiciales por las que se encierra a personas que no han cometido ningún delito y de las condiciones degradantes de los CIEs. El chico estuvo interno, pero no recibió ningún tipo de apoyo y precisó de la ayuda del resto de internos que solidariamente lo hicieron, y además fueron los que nos pusieron sobre aviso de lo que estaba pasando, pues para poderse desplazar por el espacio de los CIEs, que no están adaptados, y además no se permite llevar bastón porque se considera un arma. Y además, desde que lo encerraron, pues sufrió continuos vómitos. Tanto la policía como el personal laboral del CIE, incluido el servicio médico privado Clínicas Madrid, demostraron no contar con ningún tipo de formación especializada para atender de forma digna a las personas internas en general y particularmente a las más vulnerables. Entonces, bueno, pues nosotros denunciamos esto por redes sociales, y tras hacer la denuncia pública, al día siguiente liberaron a los dos. Pero bueno, no obstante, nosotros presentamos una queja ante el Defensor del Pueblo porque lo que queremos es que mientras se proceda al cierre definitivo de todos los CIEs, se adopten medidas para que no se vuelvan a repetir situaciones como estas. Hemos informado al Defensor de que los han puesto en libertad, pero no queremos que esto se cierre con el caso particular de este chico, sino que de una vez por todas adopten medidas para que esto no suceda. Y creemos que el Defensor va a continuar porque en el propio informe del Defensor del año pasado, en el apartado sobre personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, dice textualmente
que las prisiones no constituyen el lugar más idóneo para que las personas con discapacidad evolucionen en su rehabilitación y reinserción. Con frecuencia ocurre que este tipo de reclusos son sancionados disciplinariamente por un comportamiento disfuncional o pueden ser víctimas de abusos por parte de otros reclusos. Las condiciones de accesibilidad en los CIEs para las personas con discapacidad son similares a las de las cárceles y concretamente las instalaciones de zapadores ni están adaptadas ni el personal que las gestiona está preparado para atender a estas personas. Además es que los CIEs, por mucho nombre y por mucho que se empeñen, al final son, si no les llamamos cárceles, pero vamos, son espacios muy similares, ¿no? Con esa privación de derechos y sobre todo esa privación de la libertad de las personas que, como bien has incidido antes, son personas que no han cometido ningún delito. Sí, sí, y en algunos aspectos incluso las condiciones pueden ser peores, porque en el régimen carcelario más o menos está claro, habrá vulneraciones evidentemente, habrá cosas que no se cumplen, pero el reglamento de los CIEs se lo pasan por el forro todos los días. Desde nuestro punto de vista no debía existir, porque nosotros consideramos que no se puede reglamentar lo que no debe existir, pero ya que lo pusieron en marcha no se respeta ni el mínimo que contempla este reglamento. Y bueno, pues esto lo vemos a diario. Entonces, este caso, que como os decía, el chico recibió la solidaridad del resto de compañeros que estaban allí encerrados, pues este caso provocó una fuerte indignación entre los internos, que sumada al resto de vulneraciones de derechos que padecen en el CIE, pues acabó desencadenando una denuncia que interpusieron una veintena de internos ante el juez de control y una huelga de hambre para secundar esta protesta y esta denuncia. Los internos firmaron una instancia dirigida al director del CIE para que a su vez diera traslado al juez, en la que denunciaron sufrir maltrato físico y psicológico en el momento en que son expulsados, abuso de autoridad, condiciones insalubres en el centro, trato degradante, racismo y amenazas, falta de atención médica y vulneraciones de los derechos humanos en general. Eso os lo he leído literalmente del escrito que ellos presentaron. Los chicos mantuvieron la huelga de hambre unos días y el pasado jueves comenzaron a recibir notificaciones de que iban a ser deportados en los vuelos de la vergüenza, que iban a ser fletados en los siguientes días. A fecha de hoy, la mayoría ya han sido deportados. Nosotros dimos aviso al defensor, no sabemos muy bien qué gestiones se hicieron, pero el caso es que la mayoría ya han sido deportados y no tenemos ninguna noticia del que el juez haya practicado ningún tipo de diligencia, ni siquiera de si el director del CIE dio traslado de la denuncia, como es su obligación. Bueno, esto pues constata una vez más que la impunidad es la única ley que impera en el CIE. Hace ya como 5 años el propio defensor del pueblo solicitó que la Dirección General de la Policía dictara una instrucción que incluyera un protocolo para tramitar las quejas y denuncias por malos tratos en los CIEs. Y en esa línea nosotros hemos solicitado reiteradamente que los jueces practiquen diligencias urgentes cuando se produzcan estos casos y que en el protocolo se prevea la paralización de la expulsión mientras el juzgado resuelve sobre el procedimiento penal. Nada de esto se ha hecho y sistemáticamente se está deportando, en muchos casos de forma urgente, a los internos de los CIEs que denuncian malos tratos por parte de la policía, limitándose los jueces a archivar las denuncias por ausencia de las víctimas y quedando en la absoluta impunidad los hechos, lo que propicia que se produzcan nuevas agresiones. Entonces, bueno, pues desgraciadamente hemos constatado en estos días, una vez más, pues lo que ya han hecho en el pasado y siguen haciendo y nadie pone coto a esto. Sí, iba a decir que lo triste de esto también es que ya no nos sorprenda esa forma de actuar, ¿no? Desde estos... Sí, y de todas formas, y los internos son conscientes de ello, porque saben que otras personas que pasaron por el mismo centro y formularon denuncias, pues a veces la mayoría acabaron expulsados y a veces de forma urgente. Pero no obstante, decidieron dar el paso pensando en sí mismos, pero también en otros compañeros que puedan ingresar allí para ver si, visibilizando lo que pasa, pues algún día se logra
se logra que haya una investigación y que se establezcan responsabilidades, que hasta ahora no las conocemos. Muy bien, más informaciones, porque como decimos, hoy viene cargadito. Hoy viene cargadito el programa El Espacio, entre otras cosas, porque también tenemos que hablar de 2 aniversarios. Sí, también esta tarde en la concentración, que como recordaba antes Manolo y os recuerdo yo, es a las 7 de la tarde, pues allí vamos a hablar también del desarrollo de la caravana Obrim Fronteres, que el sábado pasado estuvo en Melilla para denunciar la masacre de Melilla, de la que se cumple ahora un año, y que este jueves llega a Valencia. Y lo primero que hará es una marcha hasta el CIE de Zapadores. A las 8 de la tarde, desde el Parque Central, se dirigirá la gente hasta el parque hasta Zapadores. Es decir, que esta semana va a haber 2 concentraciones ante Zapadores para denunciar la propia existencia del CIE. Esta tarde también en la concentración tomará la palabra Moses, de la Asociación Acuarios Supervivientes, que explicará la situación del colectivo 5 años después de que se les acogiera inicialmente aquí, pero bueno, ya sabéis todas y todos que la mayoría pues han quedado en situación irregular, y algunos se han regularizado, pero después de pasar 3 años en situación irregular, ¿no? Pero esa acogida que se preveía de conceder estatus de refugiado, pues no se cumplió. Bueno, pues él nos explicará la situación del colectivo y el acto que se organizó este pasado sábado en el puerto, donde a la propia campaña y a otras entidades nos dieron uno de los premios Dignidad. Sí, cierto, vi cómo premiaban bueno, cómo recogía el premio la compañera Claudia. Así es. Y bueno, todo lo que es la actividad de esta tarde también vamos a contar con la actuación de la Batucada San Bango. Entonces, eso será la concentración a partir de las 7 en la Puerta de Zapadores. Y bueno, contaremos también las últimas novedades que ha habido con diversos temas, no solo de nuestro acompañamiento al CIE, sino relacionados con la migración. Y también contaremos pues que este mes también hemos recibido pues una noticia esperanzadora de que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre el encierro ilegal que sufrió un joven extutelado durante más de un mes en el CIE de Zapadores. Este chico marroquí de 22 años y extutelado por la Comunidad de Madrid permaneció encerrado en el CIE entre el 21 de enero y el 23 de febrero de este año, a pesar de que en el centro se disponía de la resolución judicial que suspendió la orden de expulsión. Sin embargo, ninguna autoridad verificó su situación legal, o si lo hicieron la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarlo. Solo fue la intervención de los servicios jurídicos de la campaña que evidenciaron que en el expediente interno del cual disponía la policía, pues allí constaba claramente una suspensión cautelar de su expulsión dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Solamente al ver eso, a ver la evidencia de que estaban manteniendo encerrada a una persona ilegalmente, entonces es cuando lo liberaron. Bueno, pues esta sentencia del Tribunal del TSJ de Madrid pone de manifiesto un problema que ya también ha sido denunciado tanto por las organizaciones sociales, incluso ha sido trasladado por el Defensor del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, y es el incumplimiento por parte de las autoridades de acogida de los menores de la ley que les obliga a que estos menores, cuando vayan a salir de los centros de acogida, deben estar documentados. La Ley de Extranjería determina que los menores tutelados tienen derecho a una autorización de residencia que debe ser solicitada a instancias del organismo que asume la tutela. El incumplimiento de esta sentencia y de la propia Ley de Extranjería,
que contempla el ingreso en los CIEs como una medida cautelar, prueban que el ingreso de este chico fue ilegal y que hasta ahora pues nadie ha asumido la responsabilidad y nada se ha hecho para evitar casos similares. El defensor ha iniciado una investigación y esperemos que concluya pues con la adopción de medidas para que esta descoordinación o esta falta de atención humanitaria hacia las personas que están allí pues provoque este tipo de situaciones. Sí, no, estaba pensando que esta es otra de las veces que te diría que lamentablemente tampoco nos sorprende, porque tampoco es la primera vez que hablamos de estos al revés. puntos, ¿no? Va repitiéndose, ¿no? A lo largo de estos 13 años que decís que lleva la campaña, por ejemplo, realizando esas concentraciones y que no durante esos 13 años hemos venido hablando aquí periódicamente, pero la denuncia sí que es constante. Sí, y este año ya nos hemos encontrado con varios casos, claro, con distintos matices jurídicos, pero lo que hemos hablado ya en algunas ocasiones en el programa, pues que ya no solo los encierros son inhumanos, sino también ilegales. Claro. Es decir, que no se respeta ni el mínimo que contempla no cumple ni sus leyes, ¿no? Eso. Ni el mínimo que ya es no es que sean unas leyes tan garantistas, pero por lo menos establecen un mínimo que ni siquiera lo cumplen. Y hay una descoordinación absoluta en muchísimas ocasiones entre lo que es la autoridad que regenta el CIE, que es la policía, y el sistema judicial, ¿no? Porque pues ya mandan el expediente, lo dejan ahí archivado, el chico sigue encerrado y ya está. Y no sabemos si al final podría haber acabado deportado. O otros casos como que son solicitantes de asilo con recursos interpuestos contra la denegación, lo cual no deberían estar en el CIE y estar en el CIE, o casos como el que contábamos el mes pasado de este chico indio que su abogada presentó la solicitud de reexamen telemáticamente y no lo hizo físicamente en el CIE, con lo cual el CIE no se dio por enterado y lo metieron en un avión, porque hubo ahí un problema que no coincidían su nombre completo con lo que ponía en el tiquete del avión con el pasaporte y el comandante dijo que no lo subía, si no pues ya lo habrían deportado. Entonces al final este chico ha salido porque volvió a solicitar el asilo ya allí en el CIE y entonces han considerado que hay razones para tramitarlo y lo han puesto en libertad. Pero en una primera ocasión, pues no sabemos si de quién era la culpa. Pues yo qué sé, de los dos, ¿no? Entiendo yo, del sistema jurídico, porque no actuó como debía. Si hay alguna norma, que lo dudo, que obligue a presentarlo físicamente en el CIE, y del propio CIE por no darse por enterado cuando el chico les estaba diciendo sí, que mi abogada lo ha presentado. Pues nada, ni puñetero caso, y lo subieron al avión. Remarcar que esto no solo ocurre aquí en el CIE de Valencia, sino que es una constante de lo que ocurre en todos los centros de internamiento extranjeros, ¿no, Paco? Sí, con los compañeros y compañeras de la campaña estatal, pues estos casos se comparten y se ven que hay, actitudes y formas de proceder similares. No hay variedad, no hay variación. No podemos decir es que el centro de Valencia es peor que otros o otro es mejor que es menos malo que el de aquí. No. En todos impera la impunidad, la opacidad y la falta de atención a personas que merecen todo el respeto, aunque hubieran cometido un delito, pero es que en este caso no han cometido delito. Claro, es que no tendrían ni que estar ahí dentro, por eso. Paco, nos preguntan, nos dicen, ahora que se acerca campaña electoral, ¿ha habido cambios en el funcionamiento de los CIEs con este gobierno? No ha habido ningún cambio. Vosotros, los oyentes de este programa, los habituales se habrán dado cuenta, ¿no? Claro, por eso que desgraciadamente todas las semanas tenemos cosas que contar, no de alegría, sino de irregularidades, de malos tratos, de denuncias. Entonces no ha habido cambios con el gobierno central. Y con el autonómico y el local ha habido gestos que
que son de agradecer porque visibilizan lo que son estas cárceles racistas, pero no se han transformado en hechos, que es muy difícil, se entiende, es una competencia estatal. Ministerio del Interior, claro, Grande Marlaska. Claro, hay que recordar que el Ayuntamiento de Barcelona sí que intentó ver que esa licencia no era la adecuada. Por y tema de demás. licencias, ¿no? Sí, y al final no pudo hacer más. Y aquí, pues eso, hubo varios gestos por parte tanto del Escorts como del Ayuntamiento de Valencia, y se aprobaron declaraciones pidiendo el cierre, que el territorio valenciano estuviera libre de estos centros, pero nada más, ahí quedó. Pero bueno, es lo que nosotros hicimos un tuit la semana pasada recordando eso, los gestos que habían hecho algunos pidiendo el cierre de los gobiernos progresistas, y decíamos que bueno, que pese a quien pese y venga quien venga, nosotros vamos a seguir ahí. Exigiendo que se cierren estos centros de internamiento para extranjeros y que finalicen las deportaciones, que no se nos olvide tampoco. Paco, se nos acaba el tiempo, no sé si te queda algo por incidir, algo que añadir, sino pues animar. Animar a que esta tarde estemos allá todos y todas, pues gritando fuerte por el cierre de los CIES. Pues ahí queda, esta tarde a las 7, en la puerta azul del CIE de Zapadores, esta tarde de último martes de mes, de 27 de junio, 7 de la tarde, avenida Dr. Guasman 52-54, allí nos vemos, exigiendo el cierre de los CIEs y el fin de las deportacions. Un abrazo, Paco. Muchas gracias. Salut. I jo aprofite també per acomiadar-me fins demà, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias